El título de esta mañana del tema lleva por nombre Los dedos de la estatua, la mezcla del hierro con el barro y el mensaje del tercer ángel. 2 puntos, la venida del quinto reino. En la ilustración vemos los pies de la estatua de Daniel 2 y el mensaje de Apocalipsis 14. ¿Hay alguna relación? Bastante. Preguntamos a cualquiera que haya estudiado profecía. Desde los primeros adventistas. Parece que el adventista entiende muy bien la estatua hasta cierto punto nada más. ¿Cuántos sabemos qué es la cabeza? A ver, examen, Babilonia. Los pechos de plata, Medo Persia. ¿Qué más sigue? Grecia. De hierro. ¿Y los pies? Las piernas, Roma, sí, de hierro. ¿Y los pies? ¿Qué dice? Sí, barro con hierro. ¿Y los dedos? Barro con hierro. Y decían los primeros adventistas, a través del signo, ¿dónde estamos hoy? ¿Dónde estamos hoy, hermanos? En esa parte de la estatua, ¿dónde estamos hoy? Dice, y es lo que menos estudia. Somos especialistas en Babilonia, en decir cuándo empezó Babilonia, eso está bien. Gloria a Dios, hay que saber la profecía. Dice, pero lo que menos ponemos atención es la última parte. Porque eso está relacionado con todo nuestro gran mensaje, nuestra misión final del pueblo remanente. Amén. Y si preguntamos aquí a algo referente a esos elementos en los pies, pues tenían razón los primeros adventistas. Quiero decirte que al hacer este tema un servidor también aprendió, porque todos estamos aprendiendo. Amén. Todos estamos aprendiendo. La venida del quinto reino. Daniel capítulo 2, verso 32. Daniel capítulo 2, verso 32 dice: la cabeza de esta imagen era de oro, lo que ya repasamos, hacemos una introducción rápida. Oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, aquí lo tenemos en la ilustración. Su vientre, sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro, en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro. Y los pioneros tenían una razón. Decían, ¿por qué la piedra que fue cortada no hirió en la cabeza? Era el tiempo en que se dio esta interpretación profética a Daniel y esta profecía de interpretación. ¿Por qué no la hirió en las piernas de hierro, que era lo más duro? ¿Por qué fue la piedra dirigida hacia los pies? Decían los pioneros. Entonces fueron desmenuzados, verso 35, también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, fueron como tamo en las eras del verano. Se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Amén. Más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Verdad? Y nuestro énfasis en esta mañana va a ser en la parte, ¿verdad?, donde dice sus pies en parte de hierro, la parte del verso 33, y en parte de barro cocido. Y tenemos que profundizar ahí. Y vamos a estudiar los pies. Y lo vamos a meter en todo lo que esto significa para el día de hoy nosotros. Los pies. Aquí tenemos en la ilustración el hierro. ¿Qué imperio es? ¿Qué imperio es el hierro? ¿Roma qué?
Roma pagana, que abarca Roma imperial, obviamente, y antes de Roma imperial, Roma republicana. En el tiempo de Cristo, es algo muy interesante que en el tiempo de Cristo, la famosa Roma imperial amaneció como la sexta cabeza. Los emperadores, los césares. Si tú lees los evangelios, César Augusto fue el primero que dio, el primer emperador que dio la orden de que se hiciera un censo a nivel mundial. ¿Pero por qué César? Bueno, hay su historia, solo no voy a contar la historia de por qué todos se llamaban Césares, por qué Jesús dijo, dale al César lo que es del César, y por qué la palabra César. Porque el primer emperador fue uno que se llamó César, que se murió. El siguiente fue César Augusto. El tercero fue Tiberio César en el tiempo de Juan el Bautista. En otras palabras, escucha bien, cuando Cristo viene a nacer a esta tierra, nuestro Salvador Jesucristo, amén, el imperio romano estaba gozando de su, ¿qué será? De sus bendiciones entre ellos, no sé cómo le llamaría. Estaba inaugurándose una era dentro de Roma y estaban dándole la bienvenida por primera vez a un hombre que gobernaba toda la tierra conocida. Y ese hombre se llamó primero César, pero ese César primero se murió. Así que el segundo fue César Augusto. Y a él lo coronaron como rey y lo coronaron como Dios y le hicieron Dios en la tierra. Pero en los tiempos, por eso dice la Escritura, en el tiempo de Augusto César, o César Augusto, Belén de Judea nació alguien llamado Jesús. Amén. No era emperador, sino rey de reyes y señor de señores. En el tiempo que el imperio, las piernas de hierro, decían ahora sí, tenemos poder y tenemos un solo hombre, porque antes no había emperadores, antes de los emperadores, antes eran las formas de gobierno, ahí tenemos las 7 cabezas de la bestia, de Apocalipsis 17. Pero cuando Cristo llega a esta tierra, llega a enfrentarse a ese primer hombre que dice, soy el César. Y ahora un hombre dominaba todo el imperio. Antes no era un hombre. Antes eran reyes, cónsules, decimviratos, triunviratos, etcétera, etcétera. Pero ahora era un hombre que dominaba toda la tierra conocida. Y cuando ese hombre llega a sentarse en el trono de Roma, Cristo llega a nacer en un pesebre. Amén. Para desafiar el poder. Se me está apagando ahí la pantalla, si alguien me ayuda, por favor. Se apagó el cañón. ¿Sí se apagó el cañón? ¿Cómo? Se está prendiendo. Si alguien nos puede ayudar con otro cañón en caso que se nos apague por favor, que se acaba de apagar. ¿Es la luz que bajó? Ok. Y sepagamos los focos, hermano, para que se concentre más la luz ahí. ¿Alguien nos puede ayudar? Sí, porque se fue la luz y es muy importante este tema que íbamos a dar aquí, lo que vamos a dar. Sí. ¿No estará por ahí una plantita de luz que esté lista para que nos ayuden, por favor? Gracias, hermanos. ¿Se dan cuenta por qué, hermanos, es necesaria la planta de luz para nuestros hermanos allá en Chiapas, en Altamirano, verdad? Porque así pasa, ¿verdad, hermano? Y ya se está yendo también el micrófono. Ok. Bueno, tenemos que avanzar. ¿Está bien? ¿Ya? Ok. Bueno, entonces empezamos con el cuarto reino, que tiene en su mente las 2 piernas de hierro. Ahí
Cristo viene a nacer. Ya se gracias. Si es el imperio romano, que Cristo viene a nacer. No es en los pies, es en las piernas. A veces sus piernas se convirtieron en lo más fuerte. Ahí viene Cristo a nacer. Y ahí empieza el Evangelio en cuestión del nuevo pacto. Pero después de esto, la profecía nos muestra los pies, nos muestra el barro mezclado con qué. Voy a leer este manuscrito 63, mira lo que dice, y es interesante porque la hermana White lo escribe en 1899, después vamos a leer una cita que escribe antes, 1888. Escucha bien, dice, la mezcla de los asuntos de qué? De la iglesia y los asuntos del Estado están representados, ¿por qué dice allí? Por el hierro y el barro. Esta unión está debilitando todo lo de la tolerancia de Dios. Han invertido su fuerza en la política, hermanos, aquellos que todavía les encanta andar en la política, sáquense de ahí, por favor, ya. Dice, y se han unido al papado. Pero llegará el momento en que Dios castigará a los que han invalidado su ley y su mala obra retrocederá sobre sí mismos. A ver, hermanos, nuestro hermano Lalo tocó esto y una introducción a este tema el día que él habló. ¿Cuándo fue la unión de la iglesia con el Estado? ¿Cuándo se inició? Aquí lo tenemos. En el 313 con la conversión de Constantino. ¿Qué tenemos en los pies? Bajo el imperio romano nace Cristo. Cuando nace Cristo tenemos César Augusto, tenemos Tiberio César, en el tiempo de Juan el Bautista, eso es el hierro. Pero entre el hierro y cuando empieza el barro, ahí tenemos varios años. Del tiempo en que nace Cristo al 313, cuando Constantino se es el barro pequeño de Daniel 2. Esa es la Iglesia Católica Romana. Y por eso la sierva del Señor dice, hemos llegado al tiempo en que la obra sagrada de Dios, es decir, pues, para ese tiempo ya era la Iglesia Adventista. Dice, se está mezclando como se mezcló al principio la Iglesia Católica Romana, o como se fundó la Iglesia Católica Romana. Ahora, mira lo que dice el pionero Jaime White. Dice, a ver, hermano, ¿este imperio cómo se llama? ¿El del hierro? Roma. Roma pagana, la de los Césares, dice que su influencia y autoridad se extiende a través de Roma, ¿qué? Roma papal, la Iglesia Católica Romana. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del tiempo. Entonces, cuando tú veas una Iglesia Católica Romana, en realidad lo que estás viendo es la extensión del imperio de Roma pagana. Es lo que estás viendo. Lo tenemos enfrente. A veces pensamos, Roma pagana, de aquel Dios. Hermano, lo tenemos ahora. Es la extensión. Es una extensión del imperio romano. Por eso, ¿cómo se llama la Iglesia Católica? ¿Iglesia Católica qué? Pues ahí está, hasta en el nombre. El nombre te está diciendo, soy la extensión del imperio romano pagano. Soy la extensión del imperio bajo poderío, cuyo poderío murió Cristo. Soy la extensión, te está diciendo Roma, del imperio que persiguió a los apóstoles. Hermano, es tremendo. Aquí pasó un hermano que tiene un año, pero antes era, creo que un catequista católico, algo así me habían dicho, no sé, por ahí, ¿verdad? Gracias a Dios, porque se escuchará, se continuará escuchando el mensaje, salir de Babilonia, salir de esa mezcla. Amén. El mensaje del tercer ángel es un mensaje poderoso, ¿sabes por qué, hermano? Porque llama a la gente a salir de una mezcla tremenda. ¿Cuál es esa mezcla? Una mezcla que se llama Iglesia Católica Romana,
que trae la extensión y la fuerza, y como dice allí, la autoridad de Roma la trae a través del papado. Entonces, cuando tú veas una iglesia católica y cuando veas al papado, proféticamente ve lo que hay detrás. Es la extensión y la autoridad de los césares y del imperio romano. Por eso, dice la sierva del Señor en conflicto de los siglos, Roma nunca cambia. ¿Y por qué nunca cambia? Porque aquí la tenemos en la profecía. El hierro es la extensión del imperio romano. Hasta nuestros días. Entonces, ¿qué es la Iglesia Católica Romana? Bueno, la Iglesia Católica Romana se forma, ¿sí? ¿Qué significa el barro? Nuestro hermano en una de sus presentaciones, ¿sí? Una religión falsa, ¿sí? Es una iglesia falsa mezclada con el poder civil. Esa mezcla de una iglesia falsa con el poder civil de Roma tiene como nombre Iglesia Católica Romana. La sierva del Señor dice, mostremos al pueblo en donde estamos hoy. Amén. Nuestro deber es mostrar al pueblo donde estamos hoy. Cristo me ha hecho entender la profecía, y creo que a varios. Amén. Dice, usted siempre hablando contra esta unión, y dice, porque la Biblia lo dice. ¿Por qué no estamos en un ministerio que es asociación civil? ¿Por qué no estamos en un ministerio que es AR? Porque allí está tan claro en los pies de Daniel. Por eso, ¿qué no entendemos, adventistas? ¿Qué queremos ver más pies, más estatuas o qué? Dice la Biblia, iraos, pero no pequéis. Ay, Señor, ayúdame. Porque a veces me dicen que usted es muy sarcástico, y habla fuerte, y hiere a los hermanos, a verles visitas. Y si alguien se siente herido, algún día se va a sentir herido por la piedra que caiga sobre los pies. Amén. Amén. Porque la Biblia dice que es la piedra, la venida de Cristo que va a venir a herir. No es un predicador. Siéntase herido si se quiere sentir herido. Como le dije a los hermanos y les digo, Dios no nos llamó a recibir aplausos y glorias del hombre. Dios nos llamó a predicar su palabra. Y para eso Dios gastó tiempo poniéndole un desvelo a Nabucodonosor, y Nabucodonosor amaneció desvelado y dijo, ay, tuve un sueño y no lo entiendo. No exista. Amén. Es decir, que siguen la historia a través de la revelación profética. Esta unión es fuerte. Esta unión ha abarcado casi todo el mundo. Más adelante vamos a entender por qué casi. Y Dios tiene una solución para esa unión. Claro que en sus vidas, antes que entrara por ahí Lowbrook Bates, quien escribía nuestros artículos era Jaime White. Y su esposa era la profeta. Él era el teólogo, el que escribía. Versículo 42, vamos al 42, dice: y como los dedos de los pies eran parte de hierro, parte de barro, así el reino romano será en parte fuerte y en parte quebrantado. Ahora mira lo que dice: y mientras lo que tú viste, hierro mezclado con barro fangoso, ellos, ¿qué dice? Romanistas se mezclarán con ellos mismos. ¿Roma qué? Fíjate cómo lo interpretaban ellos. Dice, los romanistas, es decir, el imperio romano, lo único que va a cambiar es de pagano a papal, pero seguirá siendo ¿qué? Roma. Dice, los romanistas dice, con ellos mismos, Roma papal, con la simiente de los hombres, pero no se unirán unos a otros, como el hierro no se mezcla con la arcilla. Ahora, mira lo que dice Jaime White, y dice, ¿cómo se ha cumplido exactamente todo esto? Dice, el romanismo, o la iglesia romana, aunque, esto es bien interesante, grábatelo, esto es muy interesante. Aunque se ha mezclado con todas las naciones, no se ha mezclado con ellas, sino que ha mantenido su autoridad sobre sus súbditos
bajo cualquier gobierno en que se haya ubicado. De modo que la autoridad de Roma ha sido sentida por todas las naciones donde sus súbditos se han mezclado con la simiente de los hombres. El cuarto reino o romano se perpetúa así, aunque dividido. Vamos a entenderlo. A ver, aquí tenemos el barro. ¿Y qué son los deditos, hermanos? A ver, ¿qué son los deditos? ¿Los cuántos? Los 10 cuernos. Ahora, esos deditos tienen, ¿qué tienen esos deditos? ¿Siguen con la mezcla o no siguen con la mezcla? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aunque vamos a ver los cuernos para entenderlos, aquí están. Estas son las tribus bárbaras. Aquí tenemos los pies y aquí tenemos los deditos. Vamos a repasarlo rápido. Los 10 dedos de la estatua de Daniel, los anglosajones, ahora lo que es hoy, ¿qué? La Gran Bretaña, los suevos, lo que es hoy Portugal. Saludos a Portugal, hay hermanos viendo de Portugal. Tenemos aquí parte de España, ¿verdad? Los visigodos, los francos, Francia, parte de Alemania, los alemanes, burgundios, donde ahora es la Suiza, los euros, donde es Italia, la parte norte de África, los vándalos, los ostrogodos, los lombardos, aquí unos países muy bajitos. Todo esto se compone hoy con la Unión Europea. Hace rato nuestro hermano Castrejón mostró a Macron, presidente de los franceses, diciendo, escucha bien, diciendo que tenía hasta el 15 de septiembre para vacunarse. ¿Sí o no? Así decía el video. ¿Te acuerdas del video? Y se acuerdan que ese presidente al lado tenía una bandera de Francia y después tenía una bandera de ¿qué? ¿La vieron? ¿Se acuerdan? ¿O vieron por lo menos unas estrellitas como esas? ¿Se acuerdan de ese video? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Algunos sí, otros no. Exactamente, de la Unión Europea. ¿Y eso qué? Pues hermano, es muy sencillo entenderlo a la luz de la profecía. Detrás de Francia está el poder de Roma, porque ahí el hierro se perpetúa hasta los dedos. ¿Entiendes? ¿O me explico? Nosotros no podemos caminar como un ciego. El poder de Roma se extiende hasta los dedos. Mira, vamos a ver los deditos. Bueno, ahí está, mira. Ahí están los deditos, es cada uno de estos. Ahí están los deditos, mira. Todos ellos tienen el mismo hierro fangoso, barro fangoso, y todos ellos tienen, ¿qué? El hierro que se extiende desde el Imperio Romano. Todo esto es catolicismo romano. Proféticamente, si yo te pregunto en esta tarde, ¿quién está detrás de las naciones de Europa? Proféticamente. Catolicismo romano, el papá del cuerno pequeño, punto. ¿Quién está detrás de Macron diciendo, ¿saben qué? Al 15 de septiembre, todos vacunaditos. ¿Roma? ¿Ahí está la profecía? ¿O no? Ahí está. Ahora, hermanos, hay tantas cosas que nosotros podemos entender. ¿Qué pasó entre, por ejemplo, el papado agarra su poder en el 538? Estos mismos deditos que ven aquí, ya se había formado la unión Iglesia-Estado en el 313. Pero estos deditos se empiezan a separar, ¿verdad? Desde el 350, 356 al 476. Aquí tengo 356 al 476. Ya se divide. Escuchen, jóvenes, los jóvenes antes tenían un periódico que se llamaba El Instructor Juvenil. Eran bien instruidos para que entendieran en detalle los dedos de los pies de Daniel 2 y de las profecías. Mira lo que escriben los pioneros en el Instructor Juvenil, 22 de septiembre de 1903. Esto era para los jóvenes. Dice, el vasto imperio de Roma se derrumbó en pedazos. ¿Se derrumbó en pedazos? Sí, aquí tenemos la unión, ¿verdad?, de Constantino. Dice, y de su ruina surgió ese gran poder, la Iglesia Católica Romana. Esta iglesia se jacta de su infalibilidad y de su religión, ¿qué? Heredada. A ver, vamos a entender esto. Usted
Usted puede decir, es que usted dijo que acá se formó la Iglesia Católica. Sí, ahí se formó. Pero todavía era el Imperio Romano. El Imperio Romano se divide en las 10 tribus que ya vimos. Ahí están, ¿verdad? En el mapa. Los ponemos otra vez. Vamos a entender la profecía. Se divide. Pero estos 10 dedos, ¿saben qué es lo que hacen? Estos 10 dedos, 3 a la fuerza y 7 por voluntad, estoy hablando de los cuernos de Daniel, reconocen el predominio del papado o de esa unión iglesia-estado y se vuelven y se hacen católicos romanos. El primero que se hace católico romano de estos 10 reinos son los franceses. Francia y toda Europa, de acuerdo a la profecía. El Imperio Romano y la Iglesia Católica Romana tienen su dominio bajo Europa. Ahorita vamos a ver cómo los pioneros intercalan los Estados Unidos con Europa. Porque debemos entender lo que estamos viviendo. Los tiempos que estamos viviendo. Un hermanito que se paró aquí, creo que fue nuestro hermano Josué, dijo que había en una tribu, avancemos. Pero ahí está los que, para los jóvenes y para los hermanos, ¿cuál es esa unión que de acuerdo a la escritura Roma sigue gobernando? Ahí está. Lo que es hoy Portugal, Francia, aquí tenemos Suiza, Austria, aquí tenemos Alemania, Bélgica, Hungría, Yugoslavia. De acuerdo a la profecía, estos siguen siendo dominados por el Imperio Romano y por la Iglesia Católica Romana. Bueno, seguimos. Entonces no hay de qué extrañarse. Pero nosotros, usted dirá, pero yo estoy acá en Paso del Burro. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién nos conquistó a nosotros? ¿Y dónde están ahí? Aquí están. Entonces somos una extensión ¿de dónde? Somos una extensión de esa mezcla. Porque al centro que tú vas en cada pueblo encuentras, ¿qué encuentras en cada pueblito? ¿Qué hay en cada centro del pueblo? Una iglesia católica romana y una catedral católica romana, claro, y un santo, ¿no? Una presidencia municipal. Esa es la extensión de Roma. Es lo que tú encuentras. Y dices, voy a ir al centro. Dice el joven, voy a ir al centro con mi novia, voy a comprar no sé qué. Y ahí andan nada más mirando a Roma. Y dando, mira qué bonito, ya viste. Tómate una foto. Ándame en la mera mezcla. El mero pajo. Ahora, ¿quién conquistó a Brasil? Los portugueses. Correcto, hermano. Los portugueses. ¿Dónde están los portugueses? Otro dedo. Sí, otro dedo lo conquistó. Entonces, esos dedos extendieron su poderío. ¿Cuándo llegó Cristóbal Colón a América? ¿De qué? ¿De 1400 qué? 92. Llegó a la isla La Española, a República Dominicana. Saludos a los hermanos de República Dominicana. Cuando fui para allá me llevaron y me dijeron, hermano, hay poquito tiempo, que sea unas 2 horas para que vea dónde llegó Cristóbal Colón. Cristóbal Colón hizo una casota así grande. Para defenderse tenía sus cañones así. Y él trajo la Iglesia Católica Romana. ¿Y quién llegó a conquistar México? Hernán Cortés. ¿Y qué religión trajo? La misma extensión de los pies. ¿Y qué se le está enseñando a los muchachos hoy en la escuela? La misma extensión de los pies. Por eso nuestro hermano Alfredo les dijo y les exhortó. ¿Verdad, hermano Alfredo? O recibes educación jesuita. Y yo lo voy a decir de otra manera. Recibes educación con hongos de los pies ecuménicos de Roma. Porque eso es lo que es, hermano. Si creyéramos la palabra de Dios, si entendiéramos la profecía, como lo entendieron los pioneros,
Por eso ellos hicieron sus escuelas aparte. Porque ellos dijeron, no, nuestros hijos no van a ser educados con el sistema jesuita. ¿Por qué? Porque todo eso fue exportado o importado de allá, de los 10 deditos. Y como decía nuestro, ay, ¿y qué grado sacaste? Es que ya me gradué, tengo la gorra esa y tengo esta cosa y acá. Y todavía nos enseñan a poner la foto, iba a ser así, pero ese cuadro pequeño, en nuestra casa. Ya es que mi hijo ya tiene un grado. Educación de la mezcla de barro con hierro. Hoy, los jóvenes quieren tener dinero y los padres quieren tener un joven que sea alguien en los pies de Roma. ¿Sí? Es que yo quiero que mi hijo sea alguien en la vida. Y cuando termine esa carrera ya es alguien en la vida. No, no es alguien en la vida. Es alguien en los pies de Roma. Es la verdad. Porque cuando terminas tu carrera, tú vas a querer servir a ese reino de los pies y de los dedos y no al reino de Cristo. Es que yo quiero mi casa y ya mi último modelo, mi carro, todo, uno que ya traiga las redes sociales y que solito me tome en TikTok cuando vaya a bajar. La tecnología va a avanzar. Yo quiero eso. Hermano, el barro en los pies. ¿Hasta dónde el barro y el hierro? ¿Hasta dónde llega? Que Dios nos libre, hermanos. Este artículo, espero por la gracia de Dios algún día estar en el cielo por su justicia. ¿Cuántos tenemos esa esperanza, hermano? Ay, cuánto. Quisiera saludar a muchos allá, como ahorita saludar a muchos aquí. Pero algún día, ¿verdad? Claro, primero Cristo Jesús. Pero a los pioneros adventistas. Gracias, Simon White, porque dejaste que tu corazón junto con tu esposa fueran manejados, guiados por el Espíritu Santo para entender este mensaje que después de tu muerte, porque un servidor fue 3 veces a la tumba de Elena de White, Battle Creek, Michigan. Es una tumba chiquita. Ahí está con sus hijos enterrados. Y una señora afroamericana que es vecina del cementerio me dijo, ¿qué tiene esa tumba que tantos vienen a verla? Y se le dijo, bueno, es que ahí está enterrada y esperando la segunda venida de Cristo la profeta Elena de White. Amén. Y en ese cementerio, en ese panteón, hay enterrados varios pioneros. Ahí está Carol, tristemente, lo pasó. El primer adventista, guardador del sábado en Battle Creek, Michigan. Pero estén donde estén, los que hayan entendido la segura palabra profética serán levantados. Amén. En este caso, a ver, estudios, ahí está algo de Apocalipsis en los dedos. Ahí está la primera, la segunda, la tercera y la cuarta trompeta. Las primeras invasiones bárbaras que dividieron al Imperio Romano. ¿Quién fue el primero que invadió Roma? Ayúdenme. Genserico. El segundo. ¿Quién fue el primero? Alarico. Uno de estos dedos es Alarico. El otro Genserico. El otro. El cuarto fue Atila. Atila y luego Odoacro. Ahí están la primera, la segunda y la tercera y la cuarta trompeta. Amén. Y se
7 se hacen católicos romanos y 3, el catolicismo romano, los destruena. Ahí están los 7 cuernos. Vamos a ir rápido, vamos a respetar. Es rápido. El asunto es que debemos llegar al punto en que los pioneros llegaron en su tiempo, para entender los tiempos en que estamos viviendo. ¿Sí? Porque pues esa es nuestra misión, ¿verdad? Avanzamos. Entonces, aquí tenemos empieza, por ejemplo, aquí Europa se despierta. Y cito de este conflicto de los siglos, porque los otros temas de los otros títulos de los otros conflictos de los siglos ya están medio ecuménicos. Pero que es de 1913, está más puntual. ¿Qué es entonces el conflicto de los siglos? Es la narración de la acción divina del cielo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para ayudar a los que están atrapados en los pies a comprender el mensaje del Evangelio. ¡Qué grande es Dios! Dios tiene hijos fieles allí. Los tenía que despertar. Los tenía que reformar. Ahora, ¿se reformó? ¿Y sabes por qué no se reformó? Roma, ¿saben por qué no se reformó? Porque la profecía estaba que la mezcla de barro, que es la Iglesia Católica Romana, llega hasta la venida de Cristo. Por eso no se reformó. Roma never change. Roma nunca cambia. Por eso no se reformó. Pero ¿saben qué? ¿Quién se reformó? El corazón de los individuos que anhelaban de muerte. En Apocalipsis se llama la herida de muerte. Y voy rápido, no voy a hacer muchos comentarios. ¿Verdad? Ahí está. Un dedito, yo le puse ahí los franceses contra el barro y el hierro. Es lo que pasó. ¿Verdad? La famosa herida de muerte. Ahora, por mucho tiempo hubo gente ahí sincera adentro. Pero Dios dijo: tengo que tener un pedazo de tierra en este planeta que yo creé, donde salga un pueblo libre de esa unión. Y lo necesito libre de esa unión para que dé el último mensaje de advertencia al mundo. Amén. Y por eso, de uno de esos dedos, de allá de Inglaterra y de la Holanda, salió un barquito, el Mayflower. Salió de allí. ¿De dónde salió? Salió de esta mezcla, salió de estos dedos y se fue navegando. Amén. ¿Y a dónde llegó? Llegó a América, the land of the free, se dice en inglés. La tierra del libre. ¿Por qué se dice the land of the free? La tierra del libre. Porque es la tierra de la libertad donde no hay unión, iglesia y Estado. Y en esa tierra Dios levantó al movimiento adventista del séptimo día. Dios nos levantó en una tierra donde no había esa terrible unión. Y la levantó para que en libertad diéramos este gran mensaje. Por eso, conflicto de los siglos. Es que todo está allí en el conflicto de los siglos. Bueno, aquí tenemos la ilustración, ¿verdad? Salen de allá de Europa y llegan acá. Salen del control, del dominio y llegan acá, a los Estados Unidos. ¿Y de dónde eran los pioneros adventistas? De esta parte, amén. Esa es la parte de Maine, Rhode Island. Ellos eran de esta zona. De ahí eran. Nosotros somos ese pueblo, la continuación de ese pueblo que viene huyendo del dominio de Roma pagana, Roma papal. Amén. Eso es lo que somos. Mucho más para comentar, pero por el tiempo no lo voy a hacer. De tal manera que el capítulo 17, fíjense que a veces se ve mejor de lejos que de cerca. Dice ahí, América, ¿qué dice? Es lo que es el conflicto de los siglos. Y cuando tú llegas a América, tierra de libertad, se empieza en América a proclamar la cercanía de ¿qué?
del quinto reino, amén. Es lo que empieza a hacer Guillermo Miller entre 1800, sobre todo 1833. ¿Qué empieza a predicar Guillermo Miller? Dice, Conflicto de los Siglos, página 373, dice, al predicar la doctrina del segundo, ¿qué? Advenimiento. ¿Qué reino empezaron a predicar? El quinto reino. ¿Dónde? Fuera de los pies. Amén. Fuera de los pies. Se empezó a predicar la doctrina del segundo advenimiento y después en 1844 se hace doctrina. Hermanos y hermanas, hay tanto que se puede pensar para quedarse en esta tierra. Pero si pensáramos que somos proclamadores del quinto reino, fuéramos, como lo que dice la Biblia, peregrinos y advenedizos en esta tierra. Peregrinos y advenedizos. Y se comenzó a proclamar, mira lo que dice el Conflicto de los Siglos, una de las verdades más solemnes, más gloriosas que revela la Biblia, es la de la segunda venida de Cristo para completar la gran obra de la redención. Amén. Hermano, para eso nos levantó Dios. Amén. Ahora, me encanta porque Dios levantó al pueblo adventista fuera de esa terrible unión en América, la tierra del libre. Pero mira lo que pasó. Y por eso levantó a los pioneros y en medio de eso levantó a su sostén propio, Madison, y esa es la misión. Por eso la hermana White dice, con semejante ejército de jóvenes bien preparados, bien entrenados, bien capacitados, cuán pronto vendría Cristo. Amén. Jóvenes, ¿le quieren dar su vida a Cristo? ¿Quieren entender de que hay un gran galardón para ustedes? Y para todos, hermanos. Valió la pena. Quizá que tenías ahí, no sé, 1,000, 2,000 pesos para otro celular, decir, esto lo agarro para mi pasaje. Porque estás pensando en el quinto reino y el celular es todavía de los pies, me explico, de este mundo. Debemos pensar en lo que viene, pero escucha bien, estoy contra el tiempo. ¿Qué pasó? 1898 se hunde un barco. Oiga, ¿qué tiene que ver este barco? Se hunde un barco. Este barco es de la Armada Española en las costas de Cuba. ¿Y qué tiene que ver ese barco? Ese fue un evento que conmovió a los pioneros adventistas. ¿Y quién hundió ese barco? La Armada de los Estados Unidos de América. Y este es un hecho muy importante en la historia. Por eso me encanta leer a los pioneros, porque ellos se metían a la historia y veían, estamos aquí estamos, aquí vamos, así como vas en la ubicación, ya pasamos aquí el Oxxo, ya pasamos aquí. Así. ¿Qué pasó ahí? Este barco es el último, hago un resumen. Este barco, este hundimiento de un barco sucede ahí en La Habana, bueno, ahí en Cuba. Y tiene que ver entre España y Estados Unidos. Aquí España pierde su poderío que tuvo desde hace muchos años atrás. Y Estados Unidos vence a España. Busquen en la historia la guerra hispanoamericana. Busquen en la historia para que entiendan lo que los pioneros entendieron. Y Estados Unidos le dice a España, ¿sabes qué? Pues ya te vencí. Ahora te voy a quitar Puerto Rico, te voy a quitar la isla de Guam, te voy a comprar por 20 millones las islas de las Filipinas y dejas tu poderío y se acabó el poderío de los dedos en América. Tremendo. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Voy a ir rápido. Y aquí se forma, y aquí se llama el famoso Tratado de París de 1898, es el fin del Imperio Español. ¿Y sabes dónde se fue a firmar? París. ¿Dónde queda París? Francia. Ahora Francia
y ahora España estaban reconociendo el poderío de United States, los Estados Unidos. Voy contra el tiempo. Reaccionan los adventistas y sacan un artículo en la Adventist Review, la revista adventista, 6 de septiembre de 1968, y el resumen dice este artículo, dice: estamos en problemas adventistas, estamos en problemas. ¿Saben por qué? Porque hace tiempo, antes de que nosotros nos reconociera Europa como la nación más poderosa, pues hubiera sido bueno que cayera la piedra de una vez sobre Europa. Dice, pero ahora que nosotros somos reconocidos por esos 10 dedos como una nación más poderosa que ellos, automáticamente nos contamos con ellos. Tremendo el discernimiento de los pioneros adventistas. Miren, voy a leer la cita acá. Dice: la nación se ha convertido en una de las grandes potencias mundiales. De estar completamente separado de todos los demás poderes del mundo, de repente se ha convertido esencialmente, ¿en qué dice? En uno de ellos. Para los pioneros, cuando Estados Unidos es reconocido por lo que ahora es la Unión Europea, dijeron los pioneros, ya nuestros Estados Unidos están haciendo uno de esa unión. Y hermano, nosotros a veces sí somos indiferentes a lo que está pasando. Quizá por nuestra falta de estudio, falta de acceso a los materiales. Pero sabes que en 1898, cuando los primeros adventistas ven que Estados Unidos es reconocido por los dedos de la Europa, de los pies de esa estatua, dice: Cristo viene pronto. Oye, hermano, y ahora que nosotros vemos tanto tratado de la Unión Europea con Estados Unidos y con México, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Como que una noticia más de las 10 de la noche. O del noticiero matutino. Como que ni decimos nada, qué diferente. Mira, ahí está la bandera. Perdí. Mira lo que decían, y te lo muestro. Dice: ahora esta gran nación lejana, es decir, los Estados Unidos, se ha convertido en una de estas potencias mundiales, esencialmente envuelta con ellos en todos sus asuntos mundiales. Estas naciones cuentan a esta nación, es decir, los benditos cuentan a esta nación, los Estados Unidos, como una de ellas y una de ellas. Esta nación cuenta esto así ahora. Por lo tanto, esa imagen de Daniel no se puede herir en los pies sin herir a la nación con todas las demás, a los Estados Unidos. Hermanos que están en Estados Unidos, y nosotros que somos vecinos, aunque pasa el burro está lejos, pero estamos aquí. Somos vecinos de los Estados Unidos. Y ese país está con una tremenda unión. Me quedan 5 o 7 minutitos. Ahora estos dedos iban a tener un poco de influencia de la libertad americana, de la separación de iglesia y Estado, del catolicismo romano. Hermano, cuando surgen los Estados Unidos, dice: sí, yo acepto sus tratados que voy a tener con ustedes, pero ustedes tienen que tener libertad de separación de iglesia y Estado acá. Por eso, hermanos, hay libertad en Europa, ¿entiendes? Aparente libertad. Porque los Estados Unidos siempre donde van, ¿qué dicen? Liberty, libertad. Si aceptas libertad, hago trato contigo. Si no aceptas libertad, no hago trato contigo. Hermano, estamos viviendo en un punto, en un respiro, donde la influencia de los Estados Unidos le están diciendo al mundo, sobre todo a Europa, le están diciendo: quiero que la libertad que Dios me dio sea por un momento más fuerte que tu unión del hierro con el barro. Es el tiempo en que estamos viviendo ahora mismo. El tiempo que estamos viviendo ahora mismo es como aquella reforma protestante que les dio cierta libertad a los protestantes, 1517, etcétera, allá, que hubo un poco de libertad, pero después vino la persecución. La influencia tremenda de los Estados Unidos sobre la Unión Europea es un respiro. Amén.
a la libertad para predicar el evangelio. Avanzamos y vamos terminando. Cuando tú ves la Alianza Dominical Europea, ¿sabes qué te está diciendo? No lo voy a leer, pero dicen 1700 años de guardar el domingo, y el 1 de julio del 2021 dice: tenemos derecho a desconectarnos como se hizo en el 321. Están ellos reclamando ahora la ley dominical del 321 y dice: es hora que se establezca aquí en Europa. ¿Qué quiere decir? What time is it? ¿Qué tiempo es ahora en la profecía? Hermano, los pies están diciendo unión, iglesia, Estado. La influencia de los Estados Unidos ya no está siendo muy fuerte en la comunidad económica europea. En algún momento, como dice la profeta del Señor, agarrará Roma otra vez su poder en el viejo mundo. ¿Y qué va a pasar en los Estados Unidos? Y voy a hacer un resumen corto. ¿Qué se va a formar en los Estados Unidos? ¿La ley qué? ¿Y qué es la ley dominical? Unión de hierro ¿con qué? Con barro. Esa es la unión. Por eso los pioneros tenían tanta razón el día que nuestro país se una con Europa. Ya nos amolamos. Disculpen la palabra molar, ¿verdad? Pero para que esté más claro, pues. Mira, ahí está. Nuestro México tiene tratados con esos pies. Nuestro México tiene tratados con esos pies. ¿Sí? Y mira lo que decían los pioneros allá cuando empezó aquel tratado. Mira lo que decían: ahora todo está listo y el mundo espera el cumplimiento de esta última característica de la profecía. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? El tiempo ahora está cerrado. Han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Todo está listo. Venid a las bodas. El Señor viene. Prepárate, prepárate, prepárate. Get ready, get ready, get ready. Prepárate, alístate. Oh, eso lo vieron cuando Estados Unidos estaba apenas dominando Europa. Y hoy, que hay miren, tantos acuerdos. Es más, los Estados Unidos el día de hoy tienen una misión a la Unión Europea. Está tremendo todo el asunto, hermanos. Finalmente, y lo voy a poner con esta. Dicen que una imagen habla más que 1000 palabras. ¿De qué color es la bandera de los Estados Unidos? Azul, roja, blanca. Roja, los mártires. ¿Por qué fueron mártires? ¿Por qué murieron? Porque vinieron huyendo de esta unión. Por eso dieron sus vidas, para que aquí hubiera un momentito de libertad, para preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Pero la profecía dice que los Estados Unidos formarán una imagen de la bestia. ¿Qué es la bestia? Lo mismo de los barro con los pies. Un día Estados Unidos estará completamente con barro y hierro unidos. Y ya estamos cerca. Ahora, si ven bien la bandera, nada más le dejé ahí unas cositas rojas y unas cositas blancas, porque casi la libertad se está acabando en los Estados Unidos. Ve lo que está pasando ahora con el coronavirus y todas las libertades que le han quitado a los americanos, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Cuántas libertades nos han quitado aquí en México? Muchas. Detrás del quitamiento de esas libertades está el catolicismo romano. Hermanos, simplemente el mensaje de los 3 ángeles es contra esta falsa unión que se extenderá finalmente y se revivirá en los Estados Unidos. Y el mensaje del tercer ángel dice: si alguno adora a la bestia, esta unión de los pies, y a su imagen, esto mismo que se va a aceptar en los Estados Unidos. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, le va a ir mal cuando venga Cristo. Y esa es nuestra misión ahora, hermanos. ¿Amén? Esa es nuestra misión mientras Dios nos dé vida. Todos los que estamos aquí, predicar el mensaje de los 3 ángeles es ir contra esta unión que viene desde el 313 hasta el día de hoy y se ha extendido en todo el mundo. Que Dios nos bendiga. Que cuando regresemos a casa sepamos cuál es nuestra misión como familia, como hijos, como hijas, como esposas y como iglesia y como grupo de sostén propio. ¿Cuántos se quieren preparar, hermanos? Gloria a Dios. Que Dios bendiga su palabra.